Episodio 1. Los que miraron sus ojos. El ángel llegó sin alas. Pero todos se arrodillaron igual. Aquel domingo. La iglesia no olía a incienso. Olía a carne tibia. Y sin embargo, nadie huyó. Yo estaba en la segunda fila. Como cada semana desde que tengo memoria. Padre Mateo había muerto 2 días antes, infarto. Dijeron, pero la misa no se canceló. En su lugar, un visitante misterioso asumiría el altar. Un enviado. Un hombre de blanco. Llegó sin sonido. No entró por la puerta. Estaba simplemente ahí, de pie entre los vitrales. Como si lo hubieran cosido al aire. Vestía túnica blanca. Piel casi translúcida. Cabello que no caía. Flotaba. Y ojos. Ojos sin pupilas. Solo luz. He venido a terminar lo que vuestro sacerdote comenzó, dijo. Con voz que no rebotaba en los muros. Penetraba los huesos. Los fieles lloraban. Algunos se desmayaban. Y otros sonreían con la boca ensangrentada. Yo no entendía. Hasta que miré hacia atrás. Don Tomás, el carnicero, estaba de rodillas, mordiéndose el brazo con fuerza. Doña Eulalia murmuraba versículos arrancándose las uñas. Y Clara, mi hermana, cantaba himnos mientras sus ojos se deshacían como cera. El ángel caminó entre ellos. Los tocaba en la frente. Y al hacerlo, devoraba algo invisible. Sus rostros se marchitaban. Sus bocas temblaban. Pero ninguno pedía ayuda. Porque creían, porque entregaban su alma como se entrega una flor en Pascua. Yo quise correr, pero él me miró, y en ese instante, vi el cielo, no el azul, ni el de las nubes, el verdadero, el que grita, el que devora. Y supe la verdad, no todos los ángeles salvan. Algunos vienen a recolectar lo que fue prometido, en silencio. Título del episodio 2, la sonrisa de los que ya no respiran. Hay formas de morir que el mundo no registra, y hay sonrisas que solo existen después de haber sido devorados por algo divino. Volví a la iglesia al amanecer. La puerta estaba abierta, pero no olía a sangre, ni a muerte. Olía a santidad vacía. Las bancas estaban en su lugar, las velas aún encendidas, y en cada asiento, un cuerpo, 33, exactos, como los años de Cristo, todos sentados, rectos, con las manos juntas sobre el regazo. Ojos cerrados, rostros en paz, y en los labios una sonrisa pequeña, inhumana. No gritaban, no suplicaron, no escaparon, se ofrecieron. Me acerqué al altar. El cáliz estaba vacío, la Biblia abierta en una página sin escritura, solo un papel doblado, escrito a mano con una tinta rojiza. Fui enviado, volveré por lo que falta. Temblé, no por miedo, por algo peor, una certeza. Aquel ángel no era un mensaje. Era un cobro. Y la deuda no había terminado. Me marché de allí. Corrí al pueblo. Golpeé puertas. Nadie abría. Los pocos que quedaban no hablaban. Solo rezaban. Horas enteras. Con los ojos en blanco. Como si ya lo supieran. Como si esperaran su turno. Esa noche, soñé con él. No hablaba. Solo extendía la mano hacia mí. Pero no con violencia. Con ternura. Y detrás de él, una fila interminable de fieles. Marchando desnudos, sonriendo, desapareciendo entre llamas que no quemaban, iluminaban. Me desperté empapada en sudor. Y frente a mi cama, Clara, mi hermana, la que había cantado mientras sus ojos se derretían, estaba ahí, de pie, sin ojos, pero con esa sonrisa, la misma. Él es hermoso. Hermana, susurró. Y tú serás la última en resistir. Se desvaneció, como ceniza bendita. Y yo entendí. No era el fin de una misa, era el inicio de un culto. Y yo, la única sobreviviente con el deber de recordar lo que otros celebraron. Título del episodio 3, el evangelio que nunca fue escrito. No todos los ángeles caen. Algunos descienden, con permiso. No podía quedarme esperando. No con esa sonrisa grabada en el rostro sin ojos de mi hermana. No con 33 cuerpos aún sentados como si fueran a comulgar por última vez. Fui al archivo subterráneo de la iglesia. Un cuarto sellado con llave desde antes de que yo naciera. Solo el padre Mateo entraba allí. Ahora, el silencio era mi permiso. Bajé las escaleras con una linterna. Aunque no estaba segura de querer ver, el polvo tenía sabor. A tiempo, a pecado. Los estantes estaban llenos de Biblias rotas, fotos antiguas, cartas sin firmar. Y en el rincón más oculto, encontré un cuaderno envuelto en tela negra. No tenía título. Solo una cruz invertida dibujada con tinta, o con algo más denso. Al abrirlo, el aire se volvió pesado. Como si ese objeto no quisiera ser leído.
sino recordado. Las primeras páginas eran oraciones deformadas. Versículos con palabras que no aparecen en ningún idioma conocido. Pero entre los trazos, un nombre repetido muchas veces. Zae, el ángel. Un dibujo grotesco lo acompañaba. Un ser sin rostro, con alas como espinas, y bocas en el abdomen. Una criatura que no caía del cielo, sino que era liberada por quienes creían demasiado. Seguí leyendo. Un patrón. Cada 33 años. Un pueblo. Una iglesia. Una misa donde la fe abría la puerta. Elías del Valle. 1893, 28 desaparecidos. Santa Lucía. 1926, 33 muertos. Todos con sonrisa. La Viña Santa. 1959, la iglesia ardió sin fuego. San Esteban. 1992, solo quedó un niño. El que no comulgó. Mi pueblo. Hoy, 33 años después. Y yo. Otra vez. La única que no creyó del todo. La única que no comulgó. Volví a casa. La noche era espesa. Las estrellas parpadeaban como si algo las observara desde abajo. Al llegar, encontré una nota clavada en mi puerta. Quedan 7 días. Tu fe será devorada o exaltada. Y entendí la verdadera tragedia. No era que el ángel comiera fieles. Era que los fieles se ofrecían felices. Título del episodio 4, el pueblo que se borró del mapa. Algunas condenas no matan. Aíslan. Como si el mundo se negara a recordar lo que fue demasiado creyente. Huir. No para salvarme. Para entender si todo esto era real o una revelación maldita. Empaqué lo justo. La linterna. El cuaderno negro. Y una foto de Clara antes de que cantara con los ojos derretidos. Subí al coche y tomé la única carretera que conecta nuestro pueblo con el resto del país. Un camino que recorrí 1000 veces de niña. Un camino que ya no existía. Literalmente. La carretera terminaba en un muro de niebla. Una niebla que no dejaba pasar la luz. Ni la memoria. Aparqué. Bajé. Toqué la niebla. Era espesa. No húmeda. No fría. ¿Viva? Dije mi nombre. Nada. Grité. El eco no volvió. Y entonces apareció el cartel. Un letrero oxidado que juraría nunca haber visto. Gracias por visitar el refugio de los puros. Vuelve cuando creas lo suficiente. ¿El refugio? Ese no era el nombre de mi pueblo. El mío era Santa Belina. Volví al coche. Busqué el GPS. El mapa no cargaba. Y cuando finalmente lo hizo, no mostraba el pueblo. Solo bosque. Solo vacío. Solo nada. Intenté llamar. No había señal. No había red. Solo una frase que aparecía en la pantalla del móvil. Como si alguien la hubiera escrito desde dentro del dispositivo. Afuera ya no existe. Solo queda adentro. Volví conduciendo con el corazón latiendo como tambores de guerra. Al pasar frente a la iglesia, vi algo que antes no estaba. Una nueva estatua. De mármol blanco. Imponente. Brillante. El ángel. Pero esta vez, con mi rostro, caí de rodillas. No por fe, por terror. ¿Era un aviso? ¿Una profecía? ¿O peor aún, una decisión ya tomada por otros? Esa noche, no dormí. Encendí cada vela posible. Leí cada línea del cuaderno negro. Y encontré la frase final. Escrita a mano, distinta a las demás. El que huye, ofrece el alma. El que se queda, elige como ser devorado. Título del episodio 5, los que caminan sin alma. Hay cuerpos que siguen moviéndose, no porque estén vivos, sino porque aún no han terminado de ser utilizados. Desde que la carretera desapareció y el mapa me negó, comencé a verlos con otros ojos. Los que quedaron. Los que deambulan por las calles como si respiraran. Pero sin mirar. Sin hablar. Sin pestañear. Como si sus cuerpos fueran envases vacíos. Esperando ser llenados de nuevo. Empecé a seguirlos. Silenciosa. Paciente. Primero a doña Eulalia. La que se arrancó las uñas mientras rezaba. La vi caminar hacia la iglesia. Pero no entró. Se arrodilló ante la estatua del ángel con mi rostro. Y empezó a susurrar mi nombre. Isabel. 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 No oraba. Invocaba. Me escondí detrás de la pila bautismal. Vi cómo ella abría la boca lentamente. Hasta desencajar la mandíbula. Y de su garganta salió un insecto. Negro. Lento. Luminoso. El insecto voló hacia el altar. Y se esfumó en el aire como si fuera absorbido por algo invisible. Eulalia se desplomó. Sin grito. Sin resistencia. Como quien entrega lo último que le quedaba. Fui al hospital abandonado del pueblo. Allí trabajó mi madre. Allí murió el primer fiel devorado. Según dicen. Entré. El aire sabía a óxido y oraciones vencidas. En la sala de archivos. Encontré fichas clínicas sin fecha.
sin diagnóstico. Solo una palabra escrita una y otra vez. Ofrecido. Con nombres que aún reconocía. Tomás. Clare. Padre Mateo. Yo. Corrí de nuevo a casa. Abrí el armario. Busqué la caja de recuerdos de mi infancia. Y allí estaba. Una carta que mi madre había escrito y nunca me dio. Un sobre sin sello. Solo una frase en la parte trasera. Cuando lo veas sin alas. Ya será demasiado tarde. Dentro, la carta decía: Isabel, tú naciste bajo luna negra. El pueblo te marcó antes de que lloraras por primera vez. No eres como los demás. Por eso te temen. Por eso te adoran. Y por eso, te quieren devorar. Pero tú no serás alimento. Tú serás altar. La vela junto a mí se apagó sola. Y antes de que la oscuridad me envolviera, escuché una respiración detrás de mi nuca. No era humana. Era celestial. Y tenía hambre. Título del episodio 6, La puerta que tiene mi forma. Cuando el horror no entra por la puerta, es porque la puerta eres tú. No encendí la vela. No encendí nada. Solo me quedé sentada, con la carta de mi madre temblando entre mis manos. Y la respiración celestial quemándome la nuca. No olía a azufre. Olía a incienso viejo. A confesiones que nunca se perdonaron. Me giré. No había nadie. Pero el espejo del pasillo me mostró lo que mis ojos no querían aceptar. Mi reflejo ya no me seguía. Se movía solo. Respiraba diferente. Y sonreía, como el ángel. Ya no necesitas alas, susurró desde el vidrio. Con tu fe, basta. Huí, corrí por calles vacías. Bajo un cielo que parecía más cerca que nunca. Las estrellas brillaban como ojos. Llegué al campanario. Antiguo. Silencioso desde que el padre Mateo murió. Subí los peldaños como si el aire me empujara. Como si algo me esperara arriba. Y allí estaba. Una inscripción que nunca vi. Tallada en el muro de piedra. La sangre pura no se ofrece. Se abre sola. Debajo. Una marca. Mi nombre. Grabado con la precisión de quien conoce cada letra de tu destino. Isabel. Altar. Canal. Quise gritar. Pero del fondo del campanario surgió un cántico. No venía de afuera. Venía de dentro de mí. Mi boca lo cantaba. Sola. Sin permiso. Como si la oración hubiera estado esperando años para usar mi voz. Bajé las escaleras de rodillas. No por fe. ¿Por debilidad? Y al cruzar la puerta de la iglesia, el pueblo estaba reunido. Todos. Con velas negras. Con ojos cerrados. Y sangre fresca dibujada en la frente. Cuando me vieron, abrieron los ojos. No se sorprendieron. No temieron. Se arrodillaron. Y dijeron mi nombre al unísono. Isabel. 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 Y entonces lo comprendí. Yo no era la elegida para ser salvada. Era la elegida para abrir el cielo. Desde abajo. Título del episodio 7, El altar hecho de mí. No siempre eres la víctima del sacrificio, a veces eres la forma perfecta del cuchillo. El aire en la iglesia no era aire. Era fe condensada. Pesaba sobre los hombros. Quemaba en los pulmones. Los fieles me rodearon. No con furia, con devoción. Con las velas negras alzadas. Con las pupilas dilatadas por el fervor. Me llevaron al altar como quien lleva un milagro hecho carne. No hablaban. Cantaban. Pero no era un canto humano. Era un murmullo denso. Sin ritmo. Sin palabras. Como si repitieran el eco de algo que no comprenden. Pero que saben necesario. Me vistieron con una túnica blanca. Transparente. Llena de símbolos que se activaban con el tacto. Cada vez que uno de ellos me tocaba el brazo. El pecho. La frente. Un símbolo brillaba y luego desaparecía. ¿Qué están haciendo?, pregunté. Doña Eulalia. Con sus dedos vendados. Se acercó. No abrimos la puerta. La preparamos. Y tú, eres la bisagra. Quise correr. Pero mis pies ya no obedecían. El suelo bajo me latía. El altar. Antes de piedra. Ahora parecía respirar. Caliente. Blando. Vivo. Me acostaron sobre él. No me amarraron. No hizo falta. Sentí como una parte de mí ya estaba allí antes de acostarme. Como si el altar me reconociera. Como si yo misma lo hubiera estado esperando. Desde las sombras del altar surgió una figura. No tenía forma. No tenía alas. Solo ojos. Miles. Todos fijos en mí. Y una boca. Que se abría desde el pecho hasta el vientre. No hablaba. Suspiraba. Y ese suspiro lo supe. Era el aliento del ángel. Uno de los fieles se acercó con un cuchillo de cristal. Lo colocó en mis manos. Y me dijo. Solo tú puedes cortarte. O cerrarte. Pero si eliges cerrarte, otros morirán en tu lugar. Miré al pueblo. A rostros sin alma. A bocas con oraciones que sangran. Y entonces sentí la elección arderme en los dedos.
El cuchillo pesaba menos que la culpa. Título del episodio 8, la opción que ni el cielo esperaba. Cuando te enseñan a elegir entre la muerte y la entrega, el verdadero poder está en lo que inventas en silencio. El cuchillo en mis manos temblaba. No por el peso, por la historia que cargaba. Estaba hecho con cristal de los vitrales caídos del primer templo, con restos de las oraciones que nunca fueron escuchadas, con el filo exacto de la obediencia. Y debía usarlo contra mí. O eso querían. Los fieles, arrodillados, los ojos clavados en mí. Pero no miraban mi rostro, miraban la carne que debía abrir. El ángel seguía allí, observando, respirando, sin hablar, porque no hacía falta. Su voluntad era el ambiente mismo. Un deseo que quemaba las paredes, que abría grietas en el techo. Y justo cuando el primer símbolo comenzó a arder sobre mi piel, recordé a mi madre, su carta, su advertencia: tú no serás alimento, tú serás altar. Pero, ¿y si ser altar no significaba ser devorada? ¿Y si ser altar significaba sostener el fuego sin consumirlo? Cerré los ojos, y por primera vez, no recé, hablé, Zae. Pronuncié el nombre escrito en el cuaderno negro. No te ofrezco mi cuerpo, te ofrezco mi voluntad, mi conciencia. El ángel tembló, sus ojos parpadearon como estrellas rotas. El suelo se abrió, pero no tragó. Los fieles comenzaron a convulsionar, no por castigo, por desconcierto. Nunca nadie había negociado, nunca nadie había mirado hacia él sin miedo. Yo lo hice. No seré cuchillo, no seré carne, seré la voz que dice no. El altar comenzó a apagarse, el fuego a disiparse, la figura del ángel a encogerse. Y entonces lo comprendí. Zael no devoraba porque necesitara, devoraba porque lo dejaban, porque lo creían merecer, porque nadie le cerró la puerta. Hasta ahora. Y fui yo. Título del episodio 9, cuando la fe se queda sin altar. Un pueblo sin Dios no reza, busca uno nuevo, aunque tenga que construirlo con tu cuerpo. El ángel desapareció, no en explosión ni luz divina. Se deshizo como polvo viejo, como una promesa rota. Y con él, el fuego del altar, la música del culto, la devoción vacía. Quedó silencio, un silencio que no liberaba, asfixiaba. Abrí los ojos, los fieles me miraban, pero esta vez, no con adoración, con hambre, no de carne, de sentido, el sentido que les quité. Doña Eulalia fue la primera en hablar. Su voz era una cuerda podrida. Nos dejaste sin guía, nos quitaste lo que nos hacía puros, nos robaste el cielo. Intenté explicar, decir que ese ángel no era redención, que nos devoraba poco a poco, pero no escuchaban, porque un creyente no quiere verdad, quiere propósito, y el mío acababa de borrar el suyo. Comenzaron a rodearme, a cantar el cántico sin palabras, pero ahora sonaba hueco, roto, sin Dios al que ascender. El cuchillo de cristal seguía a mis pies. Lo tomé, no para cortarme, para protegerme. No les tengo miedo, dije, y fue cierto. En ese instante, dejé de temerles, porque el verdadero terror no era que me hicieran daño, era que quisieran convertir su fe perdida en mi cuerpo. Uno de ellos se adelantó, Tomás, el carnicero, su túnica empapada de sudor, los ojos apagados. Si no nos das a Zael, te haremos su forma. Y entonces lo entendí, había vencido al Dios, pero no a los creyentes, porque cuando alguien necesita arrodillarse, si no encuentra una figura, la fabrica. Y yo estaba exactamente en el centro. Título del episodio 10, la que fue convertida en mármol. Cuando una mujer no se arrodilla, la fe no la perdona, la inmortaliza. Huí, otra vez, pero esta vez, no del ángel, sino de sus fieles. Corrí bajo un cielo sin estrellas, sin luna, como si incluso el firmamento hubiera decidido mirar hacia otro lado. Sabía a dónde debía ir. Las catacumbas, el lugar prohibido, donde el padre Mateo nunca dejaba entrar a nadie, donde la piedra lloraba y las velas se apagaban solas. Crucé la sacristía, levanté la trampilla cubierta por una alfombra sagrada, y descendí. Los escalones crujían con un sonido hueco, como si no pisara roca, sino huesos dormidos. La oscuridad era total. La linterna parpadeó. El aire olía a encierro, a siglos, a verdades olvidadas por conveniencia. Y entonces la vi, la estatua, al fondo de la cripta, tallada en mármol blanco, perfecta, trágica, una mujer de rostro sereno, cabello largo recogido con espinas, las manos cruzadas en el pecho. Pero lo más aterrador no era la escultura, era la placa a sus pies. Isabel, la que negó al mensajero, la que eligió voluntad sobre fe,
la que será eternamente recordada, como advertencia. Me arrodillé. No por sumisión, por shock. ¿Isabel? ¿Yo? ¿Otra? Busqué archivos en los estantes húmedos. Y encontré el diario de un sacerdote antiguo. Lo abrí con manos temblorosas. Página 19. Año 1893. Hoy hemos sellado a la mujer. Se negó a abrir el portal. El ángel se desvaneció. Pero la fe de los demás exigía símbolo. Así que la convertimos en uno. No podía morir. Demasiado pura. Demasiado obstinada. Así que la tallamos. La pusimos frente a la eternidad. Y la llamamos mártir. Aunque nunca pidió serlo. Yo era un eco. Una repetición. Una heredera del no. La estatua me miraba. No con piedra. Con memoria. Y entonces escuché su voz. Dentro de mi cabeza. Firme. Dolorosa. Clara. Ellos no quieren salvación. Quieren fe que se toque. Si no te sometes, te esculpen. Y comprendí. Yo no era la primera Isabel. Pero quizás. Sí sería la última. Título del episodio 11, La furia sellada bajo el mármol. Cuando conviertes la voluntad en piedra, no la silencias. Solo la haces más densa, más peligrosa. Los escuché antes de verlos. Los fieles. Susurros torcidos descendiendo por las escaleras como serpientes rezando. Cantaban mi nombre. No como súplica, como sentencia. Isabel. 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 Me escondí entre las columnas húmedas. La linterna apagada. El aliento contenido. Uno por uno fueron entrando. Velas negras en alto. Manos manchadas de ceniza. Y al ver la estatua, cayeron de rodillas. Pero no en adoración. En rendición. Ella se negó al ángel y nos condenó al vacío, dijo Tomás. Ahora, la nueva Isabel debe ser sellada también. Se acercaron con martillo y yeso sagrado. Querían cubrirme. Inmortalizar mi desobediencia. Pero antes de que me encontraran, uno de ellos, una joven que apenas reconocía, tocó la estatua con los dedos desnudos. Solo un instante. Suficiente. El mármol se partió. No explotó. No cayó. Respiró. Una grieta se abrió desde el pecho hasta la frente. De ella salió una bruma espesa. Oscura. No como sombra. Como fuerza retenida. Los fieles retrocedieron. Pero no a tiempo. El mármol gritó. Un lamento sin voz. Sin lengua. Solo puro poder acumulado durante más de 100 años. La estatua se quebró. Y de dentro salió ella. La primera Isabel. Igual que yo. Pero con ojos que ya no creían en redención. Solo en castigo. No fui mártir. Fui silenciada. Y ustedes son los culpables de que el cielo nos escupa. Los fieles intentaron rezar. Pero las palabras no salían. Sus lenguas se atrofiaban al contacto con la verdad. Y uno a uno, cayeron. Sin fuego. Sin sangre. Solo con la certeza de que la fe mal usada exige su propio infierno. La primera Isabel me miró. Y sonrió. No cometas mi error. No los perdones. Y desapareció. Como si nunca hubiera sido estatua. Solo una advertencia encarnada. Yo me quedé sola. Rodeada de cuerpos aún tibios. Y comprendí. Quien sobrevive al ángel. Se convierte en el nuevo dogma. O en la próxima herejía. Título del episodio 12, la que exigió ser adorada. Después de la fe ciega, viene el fuego lúcido. Subí sola desde las catacumbas. Sin sangre. Sin heridas. Pero ya no era la misma. Cada peldaño me alejaba del miedo. Cada paso me acercaba a lo que sabía que debía hacer. El pueblo esperaba en la plaza. De pie. En silencio. Como ovejas sin pastor. O como lobos esperando a su nueva bestia sagrada. Y cuando me vieron salir del templo, con la túnica aún blanca, cubierta de polvo antiguo y la mirada encendida, se arrodillaron. Isabel, susurró doña Eulalia, sin levantar la cabeza. ¿Eres nuestra guía, o nuestro juicio? No respondí. Solo avancé. Pasé entre ellos. Pude sentirlo. La fragilidad de su fe. Tan desesperados por creer en algo, que incluso me aceptarían como castigo. Subí los escalones del altar. El mismo donde estuve a punto de ser ofrenda. Y desde ahí, hablé. Mi voz no era mía. Era de todas las Isabels que vinieron antes. De todas las que se negaron a arrodillarse. No seré mármol. No seré canal. Seré la que eligió. La que quemó el nombre del ángel. La que no pidió permiso. Los fieles bajaron la cabeza. Pero yo no quería sumisión. Levanten la mirada. Si alguna vez van a creer en algo, que sea en su capacidad de decir no. Que sea en el silencio que corta cadenas. Un niño se acercó. Tenía los ojos limpios. Sin ceniza. Sin historia. ¿Y si el ángel regresa?, me preguntó. Lo miré con ternura y firmeza.
Entonces no lo esperaremos con himnos. Lo esperaremos con fuego. Y por primera vez en generaciones. No hubo cánticos. No hubo humo. Solo viento. Viento nuevo. Y entendí que no hacía falta ser ángel ni demonio para cambiar la historia. Solo hacía falta ser la que se mantuvo de pie, cuando todos los demás se ofrecieron de rodillas.